No puedo dormir. Han pasado 3 semanas desde el incidente en Sierra Madre Occidental y sigo despertándome empapado en sudor frío. Trabajo como operador de comunicaciones en la base militar Santa Elena, un puesto olvidado por Dios en medio del desierto de Sonora. Mi vida era rutinaria. Turnos nocturnos escuchando el zumbido monótono de los generadores, revisando frecuencias de radio y esperando comunicaciones que raramente llegaban. El aislamiento te afecta después de un tiempo. Empiezas a conocer cada sonido del desierto, cada crujido de la base, cada respiración del viento contra las ventanas blindadas. Nunca pensé que extrañaría esa monotonía. Ahora, mientras escribo esto desde una habitación de hospital militar en Ciudad de México, solo puedo preguntarme si alguien creerá lo que estoy a punto de contar, o si me tomarán por loco. Ya no me importa. Necesito compartir esto con alguien antes de que sea demasiado tarde, antes de que ellos me encuentren, o antes de que lo que vive dentro de mí tome control completo. Todo comenzó durante mi turno del 27 de abril. Era una noche particularmente silenciosa, incluso para nuestros estándares. El capitán Aguilar había salido a inspeccionar el perímetro. Medina dormía en los barracones y López estaba reparando uno de los vehículos en el hangar. Estaba solo en la sala de comunicaciones, con ese maldito zumbido de los equipos como única compañía. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, mientras revisaba rutinariamente las frecuencias, capté algo inusual. Una transmisión entrecortada, débil pero claramente humana. Al principio pensé que era interferencia de alguna estación comercial lejana, algo que ocurría ocasionalmente cuando las condiciones atmosféricas eran las adecuadas. Pero entonces escuché claramente: AE-77 solicitando asistencia inmediata, coordenadas 28 de 47-2, E100 de 3245 Urubeu, condiciones críticas, tripulación, y luego estática. Me quedé paralizado con el corazón latiendo en mis oídos. El AS-67 era un avión militar mexicano que había desaparecido en 1954, hace más de 70 años, durante una misión de reconocimiento en esa misma región. Era parte de nuestro entrenamiento básico conocer los incidentes históricos de la zona, y este era uno de los misterios sin resolver más famosos de la Fuerza Aérea Mexicana. Revisé los registros inmediatamente, comprobando si alguien estaba haciendo algún tipo de simulacro no autorizado o si era alguna broma de mal gusto de otro operador. Nada. Recalibré el equipo, pensando que quizás estaba recibiendo algún tipo de eco de otra transmisión, o que el calor del desierto estaba afectando los sistemas. La transmisión volvió, esta vez más clara. AES-77, a base, hemos encontrado algo. No es de origen, repito, no es de origen terrestre. Solicitamos protocolo Águila Negra inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda. El protocolo Águila Negra era tan antiguo que apenas se mencionaba en los manuales modernos. Un procedimiento de aislamiento total para casos de contaminación biológica desconocida o contacto con elementos no identificados. Intenté responder, mis dedos temblando sobre los controles. Base Santa Elena a AS-67, por favor identifíquese y confirme situación. Solo recibí estática como respuesta, pero las coordenadas se repitieron 2 veces más antes de que la transmisión se cortara por completo. No sabía qué hacer. El reglamento indicaba que debía informar inmediatamente al oficial al mando, pero también sabía que una falsa alarma sobre algo tan serio podría costarme más que una reprimenda. Pasé la siguiente hora verificando y volviendo a verificar todos los sistemas, buscando cualquier explicación lógica. No encontré ninguna. Cuando el comandante Aguilar regresó al amanecer, decidí contarle todo. Esperaba ver incredulidad en su rostro, quizás incluso enojo por molestarle con semejante historia, pero su reacción fue lo que realmente me alarmó. Se quedó completamente quieto mientras reproducía la grabación que había logrado capturar, su rostro envejecido volviéndose cada vez más pálido. ¿Has informado de esto a alguien más?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Cuando negué con la cabeza, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes en mis 3 años bajo su mando. Miedo. Un miedo profundo y visceral que hizo que mi estómago se retorciera. Bien, dijo finalmente. Quiero que borres esta grabación de los registros oficiales. Ahora mismo. No entendía qué estaba pasando, pero obedecí. Vamos a investigar esto personalmente, añadió. Tú, yo, Medina y López, nadie más debe saberlo. 6 horas después estábamos en camino hacia las coordenadas en un Humvee militar. El comandante Aguilar condujo todo el trayecto en un silencio sepulcral que nadie se atrevió a romper. Medina, un francotirador de apenas 23 años, originario de Durango, limpiaba nerviosamente su rifle una y otra vez. López, nuestro técnico,
Un hombre robusto que normalmente no paraba de hablar sobre su familia en Chihuahua, iba mirando fijamente por la ventana como si intentara memorizar cada cactus, cada roca del paisaje desértico. Yo iba atrás, con un nudo en el estómago que se apretaba más con cada kilómetro que nos acercaba a nuestro destino. El desierto de Sonora se extendía infinito a nuestro alrededor, implacable bajo el sol de la tarde. A medida que nos adentrábamos en territorio más montañoso, el aire se volvía extrañamente denso, como si la atmósfera misma se resistiera a nuestro avance. El cielo tenía un tono cobrizo antinatural y las sombras parecían moverse de manera independiente a los objetos que las proyectaban. Quizás era solo mi imaginación sobrecargada, pero tenía la constante sensación de que algo nos observaba, siguiendo cada uno de nuestros movimientos desde la distancia. Llegamos al punto exacto de las coordenadas cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un área remota entre dos formaciones rocosas en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. A primera vista no había nada fuera de lo común, solo piedra, arena y algunos arbustos resecos. Debemos establecer un perímetro y comenzar a buscar, ordenó Aguilar, pero su voz sonaba hueca, como si estuviera recitando un guión que no creía. Mientras desplegábamos el equipo básico de exploración, noté que la brújula de mi equipo giraba erráticamente, sin encontrar el norte. Mi reloj digital parpadeaba mostrando números aleatorios. López confirmó que sus instrumentos también estaban fallando. Interferencia electromagnética, murmuró, pero su expresión decía que nunca había visto nada parecido. El sol terminó de ocultarse con una rapidez antinatural, como si alguien hubiera apagado una luz, y la oscuridad que nos envolvió parecía casi sólida. Las estrellas brillaban con una intensidad que jamás había presenciado, formando patrones que no reconocía de ningún mapa estelar que hubiera estudiado. Fue entonces cuando Medina lo señaló. Un reflejo metálico a unos 200 metros, parcialmente oculto entre las rocas y la arena acumulada durante décadas. Al acercarnos quedé paralizado. Era imposible, pero allí estaba. El fuselaje de un avión militar, parcialmente enterrado en la arena. Las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana aún eran visibles en el metal, junto con las letras AES E-77 pintadas en el costado. La aeronave debería haber estado corroída, destruida por 7 décadas de exposición a los elementos del desierto. Sin embargo, parecía como si hubiera aterrizado ayer. El metal brillaba bajo nuestras linternas, sin rastro de óxido. Las ventanas de la cabina estaban intactas, aunque cubiertas por dentro con una extraña escarcha que reflejaba nuestra luz en tonos iridiscentes que no parecían seguir el espectro normal de colores. López pasó su mano enguantada por el fuselaje y luego miró su guante con horror. «Está frío», susurró. «Imposiblemente frío». Tenía razón. En medio del desierto, donde incluso las noches mantenían cierto calor residual, el metal del avión estaba a una temperatura que hacía doler los dedos al contacto. El comandante Aguilar estaba inmóvil frente a la escotilla principal, su linterna fija en lo que parecía ser una mancha oscura en el metal. Al acercarme vi que era una huella de mano, perfectamente conservada en lo que parecía ser sangre seca, pero con un tono violáceo que ninguna sangre humana debería tener. «Vamos a abrir la escotilla», ordenó finalmente Aguilar, aunque su voz temblaba ligeramente. López trajo las herramientas necesarias y tras varios minutos de tensión logramos desbloquear el mecanismo. La puerta se abrió con un siseo antinatural, como si el interior hubiera estado presurizado. Una nube de vapor gélido se escapó, formando cristales de hielo en el aire caliente del desierto. El olor que emergió era indescriptible, una mezcla de metal recalentado, ozono y algo más, algo dulzón y putrefacto que me hizo retroceder instintivamente. Medina vomitó a un lado del avión. Apuntamos nuestras linternas hacia el interior, y lo que vimos desafía cualquier explicación racional. Había 3 cuerpos sentados en sus respectivos asientos, pero no podían llamarse humanos, al menos no completamente. Estaban parcialmente congelados, sus pieles azuladas y estiradas sobre rasgos que parecían haber sido moldeados por alguien que solo había visto fotografías de seres humanos. Sus ojos, abiertos e inyectados en sangre, eran demasiado grandes, demasiado separados. Sus dedos, extremadamente largos, se curvaban sobre instrumentos que no correspondían a ningún panel de control de la época. Y lo más perturbador, ninguno mostraba signos de descomposición a pesar del tiempo transcurrido. «No toquen nada», la voz de Aguilar sonaba distante, como si él mismo estuviera luchando por mantener la compostura. Pero López ya estaba dentro, movido por una curiosidad que parecía sobreponerse a su miedo. Con manos temblorosas examinaba los paneles de control que emitían un débil resplandor verdoso, a pesar de que el avión llevaba décadas sin fuente de energía. «Comandante, esto es imposible».
murmuró López, señalando lo que parecía ser un radar funcional. Hay algo moviéndose en la pantalla. Me acerqué con cautela, manteniendo distancia de aquellos cuerpos deformados. El radar mostraba un pulso débil pero constante, proveniente de algún punto bajo nosotros, no sobre el suelo, sino bajo tierra. Aguilar consultó un mapa topográfico en su tablet y frunció el ceño. No hay registros de cuevas o formaciones subterráneas en esta zona. Fue entonces cuando noté que uno de los cuerpos tenía algo aferrado en su mano derecha, un pequeño dispositivo cilíndrico con símbolos grabados que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Cuando señalé el objeto, el comandante Aguilar me detuvo con un gesto brusco. «No lo toques. No toques nada». Su voz denotaba un conocimiento que iba más allá de nuestra situación inmediata, como si supiera exactamente a qué nos enfrentábamos, pero no pudiera o no quisiera compartirlo. Mientras deliberábamos sobre nuestro siguiente paso, Medina, quien había estado inspeccionando el perímetro exterior, nos llamó con urgencia. Su voz sonaba ahogada por el miedo. «Tienen que ver esto». Salimos del avión para encontrarlo parado frente a una abertura en la roca que definitivamente no estaba allí cuando llegamos. Era una entrada perfectamente circular, de unos 2 metros de diámetro, que descendía en ángulo hacia las entrañas de la tierra. Las paredes de este túnel estaban pulidas como si hubieran sido cortadas con láser y emitían un tenue resplandor azulado que pulsaba rítmicamente, como si estuviera sincronizado con un corazón invisible. El aire que emanaba del interior era frío y llevaba consigo ese mismo olor metálico y dulzón que habíamos percibido en el avión, pero multiplicado en intensidad. «Esto no es natural», susurró López, pasando su mano por la superficie perfectamente lisa de la roca. «Ninguna herramienta conocida podría hacer esto». El comandante Aguilar sacó su arma reglamentaria y verificó la munición con movimientos mecánicos. Su rostro había adquirido una palidez espectral bajo la luz de nuestras linternas. «Vamos a investigar», y ordenó, aunque más parecía estar hablando consigo mismo que con nosotros. «Formación defensiva. López y yo al frente, Medina y tú cubriéndonos la retaguardia». El descenso por aquel túnel fue la experiencia más angustiante de mi vida. Cada paso que dábamos parecía alejarnos no solo de la superficie, sino de la misma realidad que conocíamos. Las paredes pulsaban con luz propia, creando sombras que se movían independientemente de nuestros cuerpos. El aire se volvía más denso, más frío, y empezamos a notar que nuestras voces sonaban distorsionadas, como si las ondas sonoras viajaran de forma diferente en ese espacio. Después de lo que pareció una eternidad, pero que mi reloj marcó como apenas 15 minutos, el túnel se ensanchó abruptamente, dando paso a una cámara circular de proporciones imposibles. Era como si alguien hubiera tallado una catedral dentro de la montaña. El techo se elevaba al menos 30 metros sobre nuestras cabezas, sostenido por columnas de roca que formaban patrones geométricos perfectos. En el centro de la cámara, sobre una plataforma elevada, había un objeto que desafiaba toda lógica. Un anillo metálico de unos 5 metros de diámetro, suspendido verticalmente sin ningún soporte visible. Su superficie estaba cubierta por los mismos símbolos incomprensibles que habíamos visto en el dispositivo del avión, y emitía un zumbido bajo que reverberaba en mis huesos, haciendo que mis dientes dolieran y que mis pensamientos se volvieran borrosos. López fue el primero en acercarse, movido por una fascinación que pareció anular su miedo. «Es hermoso», murmuró, extendiendo una mano hacia la superficie del anillo. «López, detente», gritó Aguilar, pero era demasiado tarde. En el momento en que los dedos de López rozaron el metal, todo cambió. El zumbido se intensificó hasta convertirse en un aullido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El anillo comenzó a girar sobre sí mismo, primero lentamente y luego cada vez más rápido, hasta que su centro se llenó de una luz violácea que parecía absorber la oscuridad circundante. López quedó paralizado, su mano todavía extendida, su cuerpo rígido como una estatua. Vi con horror como algo parecido a venas negras comenzaba a extenderse desde sus dedos, subiendo por su brazo como una infección acelerada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre, y de su boca abierta no salió ningún sonido. Aguilar intentó alcanzarlo, pero una fuerza invisible lo repelió, lanzándolo contra una de las columnas con violencia. Medina disparó instintivamente hacia el anillo, pero las balas parecieron desvanecerse antes de llegar a su objetivo. Y entonces, del centro de aquella luz, emergió algo que mi mente aún se niega a procesar completamente. Una figura humanoide, pero claramente no humana, con extremidades demasiado largas y articulaciones en lugares incorrectos,
cubierta por lo que parecía ser una piel translúcida que revelaba órganos y estructuras internas que no correspondían a ninguna anatomía conocida. La criatura se movía con una fluidez antinatural, como si el concepto de gravedad fuera apenas una sugerencia para ella. Se detuvo frente a López, quien seguía paralizado con aquellas venas negras ahora cubriendo la mitad de su cuerpo. Inclinó su cabeza de forma imposible, casi como si pudiera doblar su cuello en un ángulo de 180 grados, y emitió un sonido que hizo que mis tímpanos vibraran dolorosamente. Una serie de chasquidos y zumbidos modulados que parecían formar algún tipo de lenguaje. López respondió, no con palabras humanas, sino con los mismos sonidos inhumanos, aunque su boca apenas se movía. Fue entonces cuando noté que sus ojos habían cambiado. Las pupilas se habían dilatado hasta eliminar casi por completo el iris, y un líquido negro y viscoso comenzaba a deslizarse por sus mejillas como lágrimas de alquitrán. Medina y yo retrocedimos instintivamente, pero Aguilar permaneció inmóvil, observando la escena con una expresión que mezclaba horror y reconocimiento, como si de alguna manera estuviera presenciando algo que ya conocía, algo que había temido encontrar. «Comandante, tenemos que salir de aquí», susurré con la voz quebrada por el pánico. Él me miró brevemente, y en ese instante vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Resignación. La criatura extendió uno de sus largos brazos hacia López y colocó lo que parecía ser una mano con 6 dedos extremadamente finos sobre su frente. El cuerpo entero de López se convulsionó violentamente y luego quedó completamente inmóvil. Cuando volvió a moverse, algo fundamental había cambiado en él. Sus movimientos eran espasmódicos, como si alguien estuviera manipulando un títere sin entender bien cómo funcionan las articulaciones humanas. Se giró hacia nosotros con una sonrisa demasiado amplia que revelaba encías sangrantes y dientes que parecían haberse afilado en cuestión de segundos. «Es hermoso», dijo con una voz que ya no era la suya, demasiado aguda y con una cadencia errónea. «Ellos han estado esperando, tanto tiempo esperando. El anillo es una puerta que se abrió hace 70 años y que ahora está lista para abrirse completamente». Mientras hablaba, la criatura se deslizó hacia Aguilar, quien sorprendentemente no retrocedió. En vez de eso, sacó de su chaqueta un pequeño objeto que reconocí como una granada de fragmentación. «¡Corran!», nos gritó a Medina y a mí. «Vuelvan al vehículo y salgan de aquí. Es una orden». Medina reaccionó inmediatamente, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia el túnel. Mi último vistazo a la escena fue ver a Aguilar quitando el seguro de la granada mientras la criatura y López o lo que fuera que había tomado su lugar se acercaban a él con movimientos sincronizados, como si fueran extensiones del mismo ser. Corrimos por el túnel como si todas las fuerzas del infierno nos persiguieran, y tal vez era exactamente lo que ocurría. La explosión nos alcanzó cuando estábamos a mitad de camino hacia la superficie, una onda expansiva que nos lanzó varios metros hacia adelante y provocó que parte del túnel se derrumbara detrás de nosotros. El polvo y los escombros nos cubrieron mientras luchábamos por mantener la conciencia. Mis oídos zumbaban y mi visión se había reducido a un túnel estrecho donde solo veía la luz de la superficie, ahora parcialmente bloqueada por rocas caídas. Medina me ayudó a levantarme, su rostro cubierto de sangre por un corte profundo en la frente. No hablamos. No había palabras para lo que acabábamos de presenciar. Solo nos concentramos en salir de allí, trepando sobre rocas inestables y esquivando secciones del túnel que amenazaban con colapsar completamente. Cuando finalmente emergimos a la superficie, el aire del desierto nunca me había parecido tan dulce, a pesar de que seguía cargado con aquel extraño olor metálico. El avión, el A-67, había desaparecido. No había rastro de él, ni una sola marca en la arena que indicara que alguna vez estuvo allí. El único testigo de nuestra pesadilla era el Humvee, esperándonos fielmente donde lo habíamos dejado. No intercambiamos palabra durante el viaje de regreso a la base. Medina conducía mecánicamente, con la mirada fija en el horizonte y las manos tan apretadas al volante que sus nudillos se habían puesto blancos. Yo intentaba procesar lo que habíamos visto, buscando desesperadamente alguna explicación racional que mi mente pudiera aceptar. Alucinaciones colectivas causadas por algún gas subterráneo, algún experimento militar secreto, pero en el fondo sabía que lo que habíamos presenciado iba más allá de cualquier explicación convencional. Llegamos a la base Santa Elena poco antes del amanecer. Esperábamos encontrar el caos, alarmas sonando, personal movilizándose para investigar la pérdida de contacto con el comandante Aguilar y López. En lugar de eso, todo estaba inquietantemente normal. Los guardias nos saludaron con la misma indiferencia de siempre, como si no notaran nuestra apariencia desastrosa, nuestras ropas cubiertas de polvo y sangre.
Cuando intentamos reportar lo sucedido al oficial de guardia, nos miró con absoluta confusión. ¿De qué están hablando? El comandante Aguilar está en Ciudad de México desde hace 3 días, en una reunión de estrategia con el alto mando. Cuando mencionamos a López, su confusión aumentó. No tenemos ningún técnico con ese apellido asignado a esta base. Fue como si López y la misión que acabábamos de completar nunca hubieran existido. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla de confusión y paranoia. Nadie en la base recordaba a López. Todos los registros indicaban que el comandante Aguilar efectivamente estaba en Ciudad de México desde hacía días. Nuestro Humvee mostraba el kilometraje exacto que tenía antes de nuestra salida, sin evidencia del viaje que acabábamos de realizar. Incluso las heridas de Medina habían sido cuestionadas. El médico de la base sugirió que probablemente se había golpeado durante algún ejercicio de entrenamiento y estaba confundido por una conmoción cerebral. Medina y yo intentamos mantenernos unidos, confirmando mutuamente que no estábamos locos, que lo que habíamos vivido era real. Pero al tercer día, Medina cambió. Lo encontré en el comedor, comiendo tranquilamente con otros soldados, riendo como si nada hubiera pasado. Cuando me acerqué y mencioné la misión, me miró con genuina extrañeza. ¿De qué hablas? Creo que deberías ir a la enfermería, amigo. Sus ojos ya no mostraban reconocimiento, ni miedo, ni la complicidad silenciosa que habíamos compartido los días anteriores. Pero había algo más, algo que solo noté cuando se levantó para marcharse. Un ligero temblor en sus manos y una gota de ese mismo líquido negro que había visto en los ojos de López, ahora deslizándose discretamente por su oreja izquierda. Me declararon no apto para el servicio esa misma tarde. Diagnóstico oficial: episodio psicótico inducido por estrés y aislamiento prolongado. Me sedaron y desperté en esta habitación de hospital militar en Ciudad de México, donde llevo casi 2 semanas bajo observación. Los médicos son amables pero condescendientes, tratándome como a un niño que ha tenido una pesadilla particularmente vívida. Me dicen que nunca existió una transmisión del AS-77, que el avión se perdió sin dejar rastro en 1954 y nunca fue encontrado, que López nunca trabajó en la base Santa Elena, que Medina no recuerda ninguna misión extraña conmigo porque nunca ocurrió. Mi expediente médico ahora incluye términos como delirios paranoides y alucinaciones complejas. Pero sé lo que vi, sé lo que experimenté, y lo más importante, sé que algo cambió en mí desde aquella noche en la cueva. Los médicos no pueden explicar por qué mi temperatura corporal ha descendido 3 grados por debajo de lo normal, ni por qué las resonancias magnéticas muestran anomalías en mi actividad cerebral que, según ellos, son probablemente errores del equipo. Tampoco mencionan las venas oscuras que han comenzado a aparecer en mi antebrazo izquierdo, exactamente como las que vi extenderse por el cuerpo de López cuando tocó aquel anillo. Las voces comenzaron hace 4 días. Al principio eran susurros ininteligibles que podía confundir con el ruido ambiente del hospital. Ahora son más claras, más insistentes. Me hablan en ese mismo lenguaje de chasquidos y zumbidos, pero sorprendentemente puedo entenderlo, como si alguna parte recién despertada de mi cerebro fuera capaz de procesarlo. Me dicen que la semilla está creciendo dentro de mí, que pronto seré un puente, igual que López, igual que Medina, igual que todos los demás que han estado en contacto con el anillo desde que fue descubierto por primera vez en 1954. Me dicen que el comandante Aguilar sabía exactamente lo que íbamos a encontrar, porque él mismo había sido parte de misiones anteriores para contener lo que ellos llaman la apertura. Pero esta vez, me dicen, es diferente. Esta vez la puerta no se cerrará. Esta vez ellos vendrán en masa. He intentado advertir a los médicos, a las enfermeras, a cualquiera que me escuche, pero solo logro que aumenten mi medicación. La única persona que pareció prestarme verdadera atención fue un hombre de traje oscuro que vino a entrevistarme hace 2 días. No se identificó, pero su placa de visitante tenía el mismo símbolo que vi grabado en el anillo. Mientras salía de mi habitación, lo escuché claramente hablar por teléfono. Sí, señor, es otro positivo. La infección se está propagando según lo previsto. Anoche tuve una visión tan clara que no puedo distinguirla de la realidad. Vi el anillo, ahora mucho más grande, instalado en algún tipo de instalación subterránea. Hombres con uniformes militares trabajaban a su alrededor, pero sus movimientos eran extraños, descoordinados, como los de López después de ser tocado por la criatura. En el centro del anillo, el portal violáceo pulsaba con intensidad creciente, y a través de él pude ver brevemente lo que parecía ser otro mundo. Un paisaje desolado bajo un cielo de color imposible, donde estructuras colosales que desafiaban toda arquitectura humana se alzaban hacia horizontes curvados de forma antinatural.
y moviéndose entre esas estructuras, miles de criaturas como la que emergió del anillo en la cueva, preparándose, esperando. Sé que no me queda mucho tiempo. Las venas negras ya han llegado a mi cuello, y cada vez me cuesta más distinguir entre mis propios pensamientos y los que ellos implantan en mi mente. Esta mañana descubrí que puedo mover objetos sin tocarlos, simplemente concentrándome en ellos. Así es como conseguí este teléfono y cómo estoy escribiendo este mensaje sin que las enfermeras lo noten. Si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí, pero quizás no para ti, para todos nosotros. Ellos están aquí. Han estado aquí desde 1954, infiltrándose lentamente, preparando el terreno. Y pronto, muy pronto, la puerta se abrirá completamente. Esta mañana ocurrió algo extraño. El médico que viene a evaluarme diariamente entró con los resultados de mis últimos análisis de sangre. Su comportamiento era diferente. Nervioso, evitando el contacto visual. Tus valores sanguíneos muestran anomalías significativas, dijo mientras revisaba los papeles con manos temblorosas. Células que no podemos identificar, estructuras moleculares que no deberían existir en un organismo humano. Luego, bajando la voz hasta que apenas podía escucharlo, añadió: no eres el único. Hay otros, en todo el país. Personas con los mismos síntomas, las mismas anomalías sanguíneas. Todos conectados de alguna manera a bases militares o instalaciones gubernamentales cercanas a la Sierra Madre. Cuando me miró directamente, vi el miedo puro en sus ojos. Algo está sucediendo, algo que están intentando ocultar a toda costa. Antes de que pudiera responderle, 2 hombres con batas blancas que nunca había visto en el hospital entraron abruptamente. Doctor Ramírez, es requerido en otra sección. Nosotros continuaremos con la evaluación del paciente. Su tono no admitía réplica. El doctor Ramírez palideció visiblemente, me miró una última vez con lo que solo puedo describir como una disculpa silenciosa y salió de la habitación. Nunca volví a verlo. Los nuevos médicos me han trasladado a una sección diferente del hospital, una que no figura en ningún directorio. Las paredes aquí son de concreto reforzado, las puertas tienen sistemas de seguridad biométricos y las ventanas, no hay ventanas. Solo luces artificiales que nunca se apagan por completo. Hay otros pacientes en esta sección. Los veo cuando me llevan a lo que llaman terapia, aunque se parece más a una serie de experimentos. Todos tienen las mismas venas negras extendiéndose por su piel. Todos murmuran para sí mismos en ese lenguaje de chasquidos y zumbidos que ahora entiendo perfectamente. Algunos están en estados avanzados de lo que sea que nos está transformando. Sus cuerpos se han elongado de maneras imposibles. Sus articulaciones se doblan en ángulos que ningún humano debería poder lograr. Y sus ojos son completamente negros, sin blanco, sin iris. Solo un abismo que parece mirar hacia un lugar que no pertenece a nuestro mundo. Los médicos los estudian. Toman muestras, hacen pruebas, siempre protegidos por guardias armados que no dudarían en disparar si alguno de nosotros intentara algo. Pero lo más perturbador es que he comenzado a escuchar a estos pacientes en mi mente, sus pensamientos mezclándose con los míos, formando una especie de conciencia colectiva que crece cada día. Anoche todos los infectados tuvimos la misma visión simultáneamente. El anillo, ahora instalado en una enorme instalación subterránea que reconocí como parte de un complejo militar en la Sierra Madre, comenzó a activarse por sí solo. Los científicos y militares que lo vigilaban entraron en pánico, intentando contener la energía que emanaba de él, pero era inútil. El portal se abrió completamente, y lo que emergió no fue solo una criatura, sino docenas de ellas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver cómo cada humano que tocaban se transformaba instantáneamente, convirtiéndose en algo que ya no era humano pero tampoco era como ellos. Algo intermedio, un híbrido destinado a servir como herramienta para lo que está por venir. En nuestra visión compartida vimos el futuro, ciudades enteras transformadas, la humanidad subjugada no por la fuerza, sino por una infección silenciosa que convierte a las personas en algo más, algo que sirve a un propósito que apenas podemos comprender con nuestras mentes limitadas. Y lo más aterrador es que en esta visión todos nosotros, los que estamos en esta instalación secreta, jugamos un papel fundamental. Somos los primeros, los catalizadores, aquellos cuyas transformaciones allanarán el camino para lo que ellos llaman la convergencia. Escribo esto como mi último acto de humanidad, utilizando este teléfono que logré obtener de uno de los guardias menos cautelosos. Mañana, según nuestra visión colectiva, nos someterán a todos a un procedimiento final que completará nuestra transformación. Después de eso ya no seré quien soy ahora. Seré parte de algo más grande, algo que no puedo comprender completamente pero que me aterra.
Y lo más perturbador, también me atrae de una manera que no puedo explicar. Siento cómo mi cuerpo cambia, cómo mi mente se expande para acomodar conceptos y percepciones que ningún humano debería poder procesar. Las venas negras han cubierto casi todo mi cuerpo, y esta mañana descubrí que puedo ver en espectros de luz que antes me eran invisibles. El mundo se ve diferente, más complejo, más interconectado. Y lo más extraño es que ya no siento miedo, no del todo. Parte de mí sabe que lo que viene es inevitable, que ha estado en marcha desde aquel avión perdido en 1954, o quizás desde mucho antes. Si estás leyendo esto, probablemente ya esté ocurriendo en algún lugar cercano a ti. Busca las señales. Personas con comportamientos sutilmente alterados, instalaciones gubernamentales con actividad inusual, apagones inexplicables, transmisiones de radio con interferencias rítmicas. No confíes en las explicaciones oficiales. Ellos ya están entre nosotros y la puerta está a punto de abrirse completamente.